decirles simplemente que para nosotros no es casualidad que hayamos decidido arrancar este ciclo con una cuestión como es la comunicación. Y digo que no es casualidad justamente porque desde nuestro lugar siempre consideramos a la comunicación no solo como una herramienta para dar a conocer, para mostrar o para ver diferentes realidades, sino pensamos a la comunicación como, bueno, una capacidad justamente de poder generar espacios de discusión, de reflexión, de diálogo, que permitan justamente generar aprendizajes colectivos. Y creo que un poco eso también era lo que Andrés trataba de introducir recién hace un ratito, con esta posibilidad de generar un intercambio. Por eso va a estar abierto el espacio para las preguntas en el chat, por eso va a estar abierto el lugar y el espacio para que podamos compartir diferentes miradas también acerca de lo que Leandro y Gonzalo también nos pueda compartir. Por eso creo justamente es que desde nuestro lugar y desde nuestra participación en la gestión de la universidad, es que desde siempre le hemos dado tanta importancia a la acción como a la comunicación de lo que hacemos. Y no mucho más que eso, no quiero robar mucho más tiempo, así que no sé, Andrés, si estás nuevamente, pero si no, le daríamos lugar a Gonza para que arranque. Gonza se fue también, me parece, ¿ver? Se le cortó a Gonza. Lean, ¿querés arrancar vos? Como quieras, ¿esperamos un cachito o arranco? Arranquemos si querés, yo creo que podemos. Bueno, yo en primer lugar agradecerle a Santiago, en nombre de Santiago a todo el equipo, por la posibilidad de compartir esta charla, compartir este espacio. Nosotros hace muchos años, yo antes de asumir la responsabilidad que nos toca asumir acá ahora en el Ministerio de Educación, estuve una gestión y media, o sea, 6 años en la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata, con Santiago, que comparte el equipo, compartimos todo el trabajo de la RECSUNI, que es la red de extensión a nivel nacional, que depende del CIN, donde hicimos una construcción político-institucional alrededor de las prácticas extensionistas, y donde la verdad hemos trabajado, hemos discutido mucho alrededor de la extensión, hemos tenido muchísimas discusiones políticas, pero la verdad que siempre hemos podido trabajar con mucho respeto y mucho reconocimiento del trabajo de los otros y las otras y de las trayectorias, y es algo que a mí siempre me gusta rescatar porque ha sido un vínculo para mí en lo personal donde aprendí mucho y pude recoger de las trayectorias de los otros y las otras muchas herramientas que hoy aprovecho y utilizo en el trabajo cotidiano. Así que, bueno, agradecerle a Santiago esta posibilidad. Ahí hay un trabajo que hicimos juntos que es la construcción de la modificación de la planilla del CEBAR, que es una reivindicación histórica para los y las extensionistas, que tiene que ver con el reconocimiento de nuestras trayectorias, de nuestra formación y de nuestra producción como extensionistas en el currículum personal de cada uno. Y este año también, como producto de esa construcción colectiva, estamos construyendo el primer renglón presupuestario, que sabemos que no va a ser lo que deseamos, pero sabemos que simbólicamente es un paso importante, y eso es producto de un trabajo colectivo y una madurez en el trabajo que nosotros valoramos mucho. Así que, bueno, de verdad agradecerles mucho la posibilidad de compartir este espacio y poder conversar hoy. Después, la otra cosa que quería señalar también antes de meternos en nuestro tema es, nada, estamos pasando un momento en la Argentina muy complejo.
yo creo que es inédito lo que nos toca vivir a partir de la pandemia desde el mes de marzo, algo para lo cual no nos habíamos preparado, algo que no tiene antecedentes inmediatos, por lo menos en nuestra memoria histórica, y algo que nos está generando en nuestro pueblo, en nuestros compatriotas, en América Latina y en el mundo, muchísimo dolor, digamos, por la pérdida de seres queridos, por la posibilidad por lo que implica en términos emocionales, psicológicos y afectivos, el aislamiento obligatorio al cual nos tuvimos que acomodar durante estos meses, y lo que fuimos sacrificando, y también por el impacto social y económico que genera en nuestro país esta situación de pandemia y de cuarentena. Así que en ese sentido me parece que hay que rescatar y hacer una valoración del rol que ocupa o el desempeño que tuvo la Universidad Pública Argentina en este contexto, haciendo honor a su tradición solidaria y a su vocación por la gestión pública. Digo, las universidades públicas nacionales y provinciales han reaccionado inmediatamente en clave solidaria frente a la situación que nos toca vivir, en articulación con el Estado, con las organizaciones intermedias de la sociedad civil y los equipos extensionistas de cada una de las universidades han estado involucrados a lo largo y a lo ancho del país en esa política solidaria y de contención de nuestros pares, de nuestros compatriotas en el territorio nacional. Así que hacer también una valoración en este sentido me parece importante, que lo vengo haciendo en cada ámbito en el cual me toca compartir, me parece importante. El tema, el título del encuentro es amplio, digamos. Hablar de extensión y de comunicaciones como una relación que no se puede disociar, como decía Santiago al principio. Las herramientas, yo vengo del campo de la comunicación, soy docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Fui mudándome de materia a lo largo de los años, pero estudiando una materia teórica de comunicación, y después me fui desarrollando como extensionista, primero en la facultad y después en la universidad, como les contaba al principio. Y para quienes hacemos extensión o para quienes tenemos una práctica extensionista o abocamos parte de nuestro trabajo cotidiano a la extensión, la comunicación ha sido una herramienta clave en varios sentidos. Primero, en términos de, me parece que las herramientas que la comunicación nos brinda cuando estamos en una práctica extensionista, cuando desarrollamos un proyecto vinculado a la extensión, siempre han tenido que ver con resignificar todo aquello que hacemos en clave de extensión, tanto en los territorios, y con cómo eso vuelve hacia adentro de la institución o las instituciones por las cuales están afectando, tanto la universidad como las instituciones intermedias con las cuales nos vinculamos, estatales o no estatales. Y sobre todo cómo se resignifica nuestra práctica cotidiana en cada uno de los territorios en los cuales intervenimos. Y me parece que eso es como un punto de partida. Yo ahí me anoté una frase de Freire, digo, la comunicación siempre plantea una experiencia colectiva, al igual que todas nuestras prácticas extensionistas también en eso van de la mano. Yo como disparador, como punto de partida, y después voy a volver sobre la cuestión más del aprendizaje, me anoté una frase de Freire que encontré, que hacía rato que no hurgueteaba en los libros de este autor, que dice: es imposible comprender la producción de conocimiento sin la relación dialógica que comprende a la comunicación como un proceso orientado a construir significados colectivamente. Me parece que esa relación extensión-comunicación, nosotros en términos teóricos, por lo menos en la Universidad de La Plata, que es donde más tenemos ese debate teórico, hace un año y medio atrás, publicamos un libro que es producto de este debate colectivo interdisciplinar en casi todas, atravesando todas las disciplinas que hay en la Universidad Nacional de La Plata, y a partir de un debate colectivo de un tiempo determinado, trabajamos mucho con Oscar Jara, con el educador popular de Costa Rica, quien durante dos años seguidos lo convocamos a la universidad, al área de capacitación en extensión, con quien discutimos mucho alrededor de
la metodología y tuvimos un debate teórico muy profundo sobre la sistematización. Y en esos debates siempre la comunicación era como una práctica transversal a todo lo que hacíamos, digamos, que era lo que le daba sentido o lo que nos permitía una apuesta en común de todas esas trayectorias más particulares en función de una idea o de un proyecto extensionista más colectivo que finalmente terminaba de delimitar cuál era la política de extensión de nuestra universidad. Nosotros siempre lo pensábamos, y esto también creo que es un debate que también lo llevamos mucho a los ámbitos de debate a nivel nacional. Nos planteamos, siempre pusimos en tensión esa idea histórica de la extensión y planteamos siempre un diálogo de iguales o de pares y la superposición de uno o más territorios. Y la comunicación entre esos territorios es lo que hace más rico, más robusto, más interesante el proceso. La Plata, en nuestra experiencia particular, trabajamos mucho en lo que nosotros denominamos los centros comunitarios de extensión, que son como el despliegue territorial institucional de la universidad, y es el lugar de encuentro donde dialogamos con los territorios y con el resto de las organizaciones que participan de esos centros comunitarios. Y en ese diálogo siempre buscamos y trabajamos fuertemente, por lo menos estos últimos 2 años, en ese proceso de sistematización, que es lo que vuelve o plantea ese diálogo reticular, me gusta decirle a mí, o sea, ese conocimiento que circula y que tratamos siempre de que vuelva al aula para que impacte y construya sentido en nuestra formación de grado y también, ¿por qué no?, de posgrado, digamos. Ahí hay un debate, me parece que también hay que mencionarlo, que también lo está atravesado por la práctica de comunicación, que tiene que ver, nosotros siempre planteamos que el debate nuestro, por lo menos más en el campo teórico de la comunicación ha sido una herramienta para construir democratización del conocimiento, que muchas veces muchas veces institucionalmente no adrede, pero muchas veces las instituciones van encorsetando el conocimiento o te plantean un límite para que el conocimiento circule, y son quizás las herramientas de comunicación las que nos permiten desbordar esas estructuras institucionales y resignificar en ese proceso todo lo que vamos construyendo o resignificando, construyendo teóricamente a partir de nuestras prácticas cotidianas. Señalo entonces que la comunicación en el marco de nuestras prácticas extensionistas es una herramienta fundamental para la democratización del conocimiento o de esa construcción teórica que vamos construyendo cotidianamente. Y después, me parece que quienes participamos en prácticas extensionistas tenemos muy claro que la comunicación las herramientas comunicacionales también son herramientas para la democratización porque son las herramientas que nos permiten visibilizar lo que no es visible. Muchas veces, y hoy lo vemos en el marco de esta pandemia, que desnuda muchas desigualdades, que desnuda muchos límites del Estado, digamos, en abrazar a los sectores más vulnerables o más desprotegidos de nuestra sociedad. La comunicación nos permite visibilizar a aquellos que después intentamos transformar. Que si nosotros no lo podemos visibilizar, no lo podemos hacer común a todos, ponerlo en el plano de lo público, es muy difícil transformar lo que no podemos visibilizar. Entonces, que en los procesos colectivos esa visibilización es una herramienta para la democratización. No me quiero ir mucho más lejos que esto para que después podamos, tengo algunas ideas al respecto más disruptivas, pero me gustaría por ahí más entrar en el debate. Nosotros planteo algunos puntos de agenda que me parece que son más de coyuntura y desafíos que tienen que ver con cuáles son los instrumentos. Acá estamos hablando de la comunicación, pero cuáles son los instrumentos para esa democratización del conocimiento. Me parece nosotros en esta pandemia o esta coyuntura tan dolorosa, tan difícil que estamos transitando, deja algunos saldos. Uno positivo que me parece que es, como yo decía al principio de la intervención, es la valoración de cuál es el lugar que ocupa la universidad pública en el entramado social
o dentro de nuestra sociedad, de nuestra nación o de nuestra patria. El otro es el saldo organizacional, que nos deja como esa articulación entre el Estado, la universidad y las organizaciones intermedias, la sociedad civil. Cuando digo el Estado nacional, el Estado provincial y los estados municipales. Y esa articulación es esta articulación virtuosa en el marco de la emergencia que nos permitió enfrentar esta situación. Y después nos deja algunos temas de agenda, dos muy inmediatos y muy coyunturales, y uno que me parece que es más estratégico, pero que si lo que dijo el presidente de la Nación en la apertura de la Asamblea Legislativa de este año, en marzo, me parece que fue hace una vida, pero fue hace unos meses, lo podemos llevar a la práctica. Me parece que va a ser un debate interesante y que tiene mucho que ver con este tiempo histórico. Lo primero de la agenda que quiero señalar es que me parece que las universidades han estado a la altura de las circunstancias y que a la salida de esta cuarentena o del aislamiento obligatorio vamos a tener dos responsabilidades fuertes en términos institucionales que tienen que ver con, para mí, dos grandes temas. Tres grandes temas. Uno, obviamente, es el sanitario, digamos, el aprendizaje y el saldo de la valoración de las estructuras universitarias, del sistema científico. Hace poco dialogábamos con el ministro de Ciencia y Tecnología, con Roberto Salvarez, en la Universidad de La Plata, con el rector y con el decano de Ciencias Exactas, sobre cuán importante termina siendo la estructura vinculada a la ciencia y la tecnología en nuestro país en este contexto. Pero yo me quería detener en dos cuestiones puntuales. Una es qué tienen las universidades, son dos interrogantes para arrancar el debate, digamos. ¿Qué tienen las universidades? ¿Cuál va a ser el rol de las universidades públicas en la reconstrucción del tejido social? Y cuánto tiene que ver nuestra práctica extensionista con la reconstrucción de ese tejido social que parece fragmentado, lastimado, deteriorado, desfinanciado. ¿Cuánto pueden aportar las universidades públicas en la construcción de la política pública, es redundante, pero en la construcción de la política pública, en la articulación con el Estado, para la reconstrucción de ese tejido social que está muy lastimado? Y la segunda es cuánto tienen las universidades públicas para aportar en la reactivación del sistema productivo. Cuando digo el sistema productivo me refiero a cuánto hay en ese valor agregado a la materia prima nacional. Una vez un debate histórico, un debate redundante, pero que me parece que tenemos que en esta coyuntura volver a reflexionarlo. ¿Cuánto tiene la universidad pública para aportar en esa discusión que finalmente va a ser la que nos permita enfrentar uno de los flagelos más complejos que vamos a tener a la salida de la cuarentena, que va a ser el desempleo o el desafío de construir o reconstruir en Argentina trabajo formal? Y voy incluso hacia adentro. Yo tengo claramente una identidad política y un sentido de pertenencia. Hacia adentro de mi frente político discutimos mucho, tengo muchas contradicciones con a veces la aceptación de la situación de exclusión y la institucionalización de la pobreza, y cuánto frente a ese debate tenemos que volver a discutir. Y yo creo que las universidades públicas tienen la responsabilidad histórica de sentar posición, distribución de la riqueza, construcción del trabajo formal y una situación social ascendente para la base de nuestro pueblo y de nuestra sociedad. Y después el último punto, me parece que es una nota al pie, pero me parece que también hay que mencionarlo. Cuando hablaba el presidente me refería a que, bueno, va a quedar en la agenda y los extensionistas y las extensionistas tenemos que tener una participación muy activa en ese debate. Y algunas de las cosas que estamos hablando tienen que estar escritas, legisladas. Se viene la posibilidad, o está abierta la invitación a discutir la ley de educación superior, una ley que fue aprobada en los 90 bajo un gobierno neoliberal y en una situación de resistencia estudiantil y de casi todo el sistema universitario muy fuerte, en aquel histórico abrazo al Congreso, y que hoy hay una invitación gubernamental a volver a discutir ese marco legislativo, que me parece que si uno recorre las universidades públicas argentinas, se han discutido muchísimos estatutos, hay una necesidad muy fuerte de volver a revisar esa legislación para pensar políticas de inclusión, políticas de igualdad, políticas de democratización de acceso al conocimiento, y cuál es el horizonte histórico de la Universidad Pública Argentina. Y eso me parece que es un buen, quizás
Esta pandemia frenó un poco la posibilidad de discutirlo transversalmente con todos los sectores, los gremios, los estudiantes, los graduados, los sectores científicos, los sectores extensionistas y por supuesto los docentes, además de las estructuras institucionales. Parece que es un debate transversal necesario en este tiempo histórico, que me parece que también tenemos que pensarlo en clave de la extensión. Eso que yo mencionaba al principio, que es la construcción del renglón presupuestario, que es, de verdad lo digo, no es demagógico, me parece que es simbólico, que no resuelve de manera profunda y real todo lo que los y las extensionistas a lo largo de la Argentina hacen en sus universidades todos los días, pero que es una punta de lanza para empezar a abrir una discusión que pone en tensión las funciones esenciales de la universidad pública. La Universidad de La Plata, lo escribimos en el Estatuto del 2008, son la extensión, la docencia y la investigación, y a eso hay que dar un sentido histórico y estratégico que tenemos que animarnos a discutir en el marco de la reforma de la Ley de Educación Superior. De verdad, muchas gracias por la posibilidad de compartir ideas y pensamientos con ustedes, y bueno, me quedo para debatir y para charlar un rato. Gracias, Leandro. No sé si ahora se me escucha mejor. Tuve que pasar al celular. Cualquier cosa, háganme señas. Nada, gracias. Gran desafío nos planteás y nos tirás como para arrancar suavecito, tranquilo, digamos, pensando las definiciones de la nueva Ley de Educación Superior, pensar en la pandemia y pensar en la pospandemia como grandes temas, digamos, y que las universidades nacionales tenemos que pensar. Bueno, creo que esto sería un pequeño aporte a pensar desde la comunicación y desde la extensión, y también desde todas las áreas de las universidades, digo, de investigación, formación, pensar en la integralidad, y pensando en esto de la extensión crítica que nosotros adherimos y desde el lugar que nos vio nacer y que venimos trabajando, con tensiones como siempre y demás, pero avanzando en lo que creemos que es el camino de trabajo de la universidad en contexto, comprometida, a la par, con las organizaciones, con el Estado y con el pueblo, ¿no? Me parece interesante para poder seguir en este camino y poder ir acortando, digamos, o viniendo más a lo local, a lo cotidiano y al trabajo que nosotros venimos desarrollando desde la Universidad Nacional de Rosario. Ahora sí, si está Gonzalo García, que es nuestro responsable de comunicación de la universidad, le voy a dar la palabra para que continúe y después al final conversaremos sobre lo que cada uno ha tirado y lo que este espacio permite como una reflexión, ¿no? Entendiendo esto que al principio yo decía, no sé si se me escuchó, pero en la concepción de que la extensión y la comunicación son diálogos, y en ese diálogo hay varias partes, y entendiendo desde la extensión crítica que eso es un trabajo de a dos o de a muchos, es un trabajo colectivo y se construye colectivamente, digamos. Y esa es un poco la idea, y por eso estos espacios también de análisis, de reflexión y de crítica también, ¿no? De poder pensar críticamente, no como crítica, sino poder pensar críticamente nuestros haceres cotidianos desde cada uno de los lugares. De cada uno de los lugares, digo, desde la gestión y desde los equipos de extensionistas y desde las cátedras y desde cuando uno piensa un recorrido académico, ¿no? O sea, siempre en relación a ese pueblo donde estamos insertos. Gonzalo, ¿vos estás? Sí, hola, ¿se escucha? Se escucha, perfecto. Bien, bueno, primero que todo, disculpen la interrupción también. Estos encuentros virtuales también nos encuentran en una nueva forma de conectarnos y de desconectarnos. Yo empecé por el final, empecé por desconectarme. Quiero agradecer enormemente, la verdad que es un placer estar ante casi 100 personas, más de 100 personas charlando desde diferentes lugares del país. Les agradezco, bueno, a Santiago y a Andrés por la invitación, a Leandro por acompañarnos acá con la Universidad de Rosario. Y bueno, antes, quizás ya lo hicieron recién, pero me parece muy importante en un encuentro de universitarios hacer una breve reflexión
a lo que ocurre en el día de la fecha, en la puerta de la Quinta de Olivos. Me parece que es un momento importante también para reflexionar que este tipo de encuentros son los que solidifican a la democracia y es un espacio también para repudiar el accionar de estas personas que con un supuesto reclamo gremial vuelven a recordar a los que somos ya un poquito más grandes, hay veo muchos jóvenes acá, a un momento bastante triste de la historia del país, eh, una reflexión positiva, como lo está haciendo el CIN en este momento, y cada uno de nuestros rectores y nuestros compañeros de vida universitaria, bueno, volvemos a decir que la democracia la sostenemos todos los días y en estos ámbitos. Pasando al plano, a la invitación que me hicieran los chicos de extensión, quiero dividir el planteo en dos grandes conceptos. Uno más operativo, contar qué es lo que hacemos desde la comunicación institucional en la universidad, y otro a lo mejor un poco más conceptual. Veo que en la presentación y en todo el panel hay muchos comunicadores y muchos comunicadores con experiencia en extensión, así que voy a, en algunos casos, ser reiterativo del trabajo que vienen desarrollando muchos hace tiempo. Desde la comunicación institucional de la universidad, siempre desde que estamos en esta gestión, y algunos hemos compartido otras gestiones, pero básicamente desde esta gestión, para preguntarse en una organización o una institución qué comunicamos o qué vamos a comunicar o qué es comunicar la institución, yo suelo decir a mi equipo de trabajo que la respuesta está en seguir los fines, la misión y la función de esa institución. Creo que decir que es comunicar la universidad es ratificar en cada una de las acciones de gestión su propia misión. Desde hace más de un siglo, la Universidad Argentina tiene misiones básicas como es la educación y la docencia, o la docencia, la investigación y la extensión. Con lo cual, pensar un proceso comunicativo de una universidad democrática y reformista en la Argentina es ratificar esas misiones y funciones. En algunos casos es una verdad de perogrullo, pero también tiene que ver con que a lo mejor en este espacio hay representantes de diferentes espacios de la extensión, que representan a diferentes organizaciones y que trabajan conjuntamente con la universidad en el territorio y que tienen una misión organizacional distinta. Por eso ratifico esta visión, que es universitaria, pero creo que es común a cada una de las organizaciones sociales. El comunicar bien una organización o intentar comunicar una organización es intentar comunicar su misión y función en cada uno de sus actos. En el caso específico de la universidad, una de sus misiones y funciones es la de educar. En este proceso, viejo significa educar o impartir conocimiento. Hoy estamos en un proceso donde la enseñanza y el aprendizaje forma parte de una misma concepción. Entonces, la misión comunicativa de la universidad es hacer transparente ese diálogo o hacer partícipe de ese diálogo, de ese acto comunicativo a los docentes, a los estudiantes y en ellos su relación con la sociedad. En el mismo caso podría decirse de la investigación o de la ciencia y más acá de la vinculación. En este caso creo que las universidades nacionales estamos un paso más atrás en ese acto comunicativo. Estamos todavía reproduciendo cierta lógica positivista de que hay un espacio donde investiga y eso con un resultado se pone al servicio de la sociedad. A lo mejor es una reflexión muy propia de nuestra universidad, pero me parece que podría describir el panorama general. Ahora, en este caso, y yendo a la misión de las universidades en la extensión, yo creo que acá queda mucho más claro.
que la extensión es una parte constitutiva del diálogo de la universidad con la sociedad que la constituye, que la sostiene. En todo caso, podríamos decir que el proceso comunicativo de una institución educativa en origen, como la universidad, con la sociedad, es la extensión universitaria. La extensión es vincularse, es dialogar, es formar parte de esa agenda desde el mismo espacio. Probablemente en algunos, digamos, conceptos comunicacionales o en alguna descripción comunicacional o alguna herramienta comunicacional, también podemos describir claramente cuál es la visión de esa institución en relación a la extensión. A mí me parece, siempre lo traigo como lo doy como un ejemplo de diálogo con mis compañeros de trabajo y con compañeros de gestión, que la Universidad de Rosario, desde los proyectos de extensión universitaria, cambiaron de nombre los concursos o las convocatorias a proyectos de los proyectos de la universidad, ahora son proyectos integrando. El concepto de integrar la necesidad de un espacio en territorio, de integrar la producción de conocimiento, de integrar la dinámica y la participación de la docencia y de integrar la inquietud y el aprendizaje de los estudiantes, ese concepto de integrar es un concepto que habla de comunicación, que habla de extensión y que aparte marca claramente cuál es la visión de la extensión de la institución que lo está comunicando. Probablemente por ese camino hayan pasado todas las instituciones universitarias y en buena medida y en buena hora que el debate se esté dando en las universidades nacionales en un concepto de extensión que integre a la sociedad y que integre a la sociedad de la que somos parte, y no que discursivamente siga, aunque siga ese nombre que la separa de su quehacer constitutivo, que es la sociedad que nos sostiene. Por otro lado, hay otra concepción que tiene que ver con misiones y funciones, que nosotros abordamos desde la política de la gestión, que no creemos que el proceso de comunicación sea un proceso que venga con posterioridad a la acción de gestión. La gestión la gestión educativa es una gestión que está atravesada por un proceso comunicativo. La gestión de extensión está atravesada por un proceso comunicativo y por ende la gestión de una institución está atravesada directamente por ese proceso comunicativo. Nosotros creemos que comunicar gestión es comunicar institución, casi sin distinción, casi sin barrera. Cuando uno está comunicando un acto de gobierno propiamente dicho, está también diciendo cuáles son los valores, cuáles son las acciones que atraviesan esta institución. Elegir en una herramienta o en una estrategia o táctica comunicativa, poner una foto de un edificio o poner una foto de las personas que constituyen a la institución, es una decisión comunicativa que lo único que hace es transparentar esa visión que tiene la institución en su relación con el mundo y cómo pretendemos que nuestra institución sea conocida en el mundo. Si seguimos comunicando edificios, vamos a seguir comunicando instituciones probablemente más cercanas al concepto de claustro, que tiene más de 100 años, y mucho más alejada al concepto de ciudadanía universitaria o de comunidad universitaria. Me parece que ese paso que nosotros hemos tomado como institución, como una estrategia comunicacional, pero que en realidad es una decisión política institucional, es empezar a encontrar formas de comunicación que nos acerquen a lo que constituimos esta institución, que la universidad tenga caras que la representen, tenga personas que la representen en cada una de sus acciones, en una acción educativa, en una acción de ciencia, en una educación de extensión, pero que no sean logos o edificios, sino que sean personas las que formen parte, porque forman parte de esta acción de gestión. Por último, para dejar algunos elementos para las preguntas que a mí me parecen siempre en estos encuentros
lo más provechoso. Y quiero sucintamente, digamos, describir cómo está organizada la comunicación en la Universidad de Rosario, aclarando que la universidad desde agosto del año pasado para acá no solamente hubo un cambio de gestión, sino que hubo un cambio de organigrama de esa gestión, pasando conceptualmente desde una visión de una concepción más piramidal del organigrama de la universidad a una concepción más circular y transversal de esa gestión. Es decir, cambiamos de tener secretarías a tener áreas de gestión. Esas áreas de gestión integraron diferentes espacios que eran comunes, que eran parecidos, pero que trabajaban como compartimentos estancos, y en eso la comunicación va a jugar un rol muy importante. Dejamos de tener un área de comunicación centralizada y un compartimiento paralelo a las otras actividades, áreas de gestión, como podría haber sido en extensión, etcétera, y para integrar a las representantes de comunicación de cada una de las áreas en una estrategia colaborativa y un poco más integrada en ese proceso. Nosotros tenemos una estructura de una coordinación de comunicación y que el nombre ya en sí es clave. Éramos una secretaría y ahora somos una coordinación. Con lo cual nuestro rol está determinado por eso, por coordinar las acciones de gestión y comunicación de cada una de las áreas de gestión. A partir de eso también establecimos un vínculo directo con los responsables de comunicación de cada una de esas áreas. Estos elementos probablemente sean comunes a muchas universidades nacionales, pero para nuestra lógica institucional, organizacional y comunicacional fue un desafío y creo que está dando unos frutos relativamente positivos en corto tiempo. La misma área de comunicación que tiene cada una de las secretarías o áreas de gestión tienen un trabajo coordinado en producción y publicación de contenidos de esas áreas con el área central de la gestión. Y a su vez también existe una coordinación general con las responsables de comunicación de cada una de las 12 facultades de la universidad. Esto nos lleva a una tarea a lo mejor un poco más tediosa desde una perspectiva de tener que responder a más demandas, porque son las áreas también y son las facultades que también generan una demanda, pero en este concepto y en este momento, y particularmente a partir de la irrupción de la pandemia, creo que ha dado elementos más que positivos. Estableciendo criterios de coordinación mínima, nos ha permitido que cada una de las funciones de las áreas se puedan visibilizar más a partir de tomar nosotros como los elementos de producción propios de esas áreas y no tenerlos de un espacio centralizado y bajarlo de forma vertical. Por último, una reflexión que tiene que ver con lo que decía al principio. La universidad tiene misiones y funciones que cumplir, y eso, si se quiere, es lo que pretende la sociedad de esa universidad. Nosotros al principio decíamos que educar, que extender y que investigar eran parte constitutivas de esas misiones y funciones. Cuando empezó la pandemia, nos volvimos a preguntar cuál era el rol de la universidad y cómo debíamos manejarnos en este proceso. Y la verdad que nos respondimos con lo mismo. La misión educativa del proceso de enseñanza-aprendizaje iba a centralizarse o a alojarse en la virtualidad. La misión del trabajo de la investigación iba a visualizarse, es más, iba a legitimarse como nunca lo teníamos previsto, con la sociedad a partir de nuestros docentes, nuestros investigadores, nuestros expertos y nuestros científicos. Y la misión del vínculo con la sociedad iba a profundizarse a partir del trabajo de las áreas de extensión en territorio. Por lo cual, si bien lo reflexionamos al principio, volvimos a ratificar comunicacionalmente que el camino era ratificar
las misiones y fusiones de la universidad en un contexto excepcional como fue, como lo es y como lo seguimos viviendo en esta pandemia. Espero no haberlos aburrido, es difícil hablar ante una pantallita, pero ahora los escucho. Gracias, Gonzalo. Bueno, esta es la instancia, no sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión que se quiera hacer sobre los dos invitados, un poco lo que comentaron. Este sería el momento antes del cierre. Bueno, por ahí arranco, si quieren arranco yo, no sé si hay alguien. Me parecía muy interesante, Gonzalo, lo que planteabas, y rescato esto de cara al trabajo también que vamos a continuar haciendo con estos encuentros, con los equipos de extensión y con los diferentes actores que participan y que se anotaron para participar de estos encuentros. Cuando vos hablabas del tema de la comunicación y hablabas de un hacia adentro, cómo coordinan con las diferentes áreas dentro de la universidad el tema y la lógica de la comunicación y el trabajo de esa comunicación que después pensada hacia afuera, digamos, a comunicar hacia otros que no son parte de la universidad o que son parte de la universidad pero no están en estas áreas de gestión. Y trataba de traspolarlo, y me parecía re interesante el planteo, a nuestros equipos de extensión. Cómo pensar cuando decimos la comunicación como diálogo. Nuestros equipos de extensión trabajan con organizaciones sociales, con otras organizaciones del Estado, con diferentes actores que no son universitarios, y en ese trabajo, en esos talleres, en esos encuentros, se da una comunicación hacia adentro, entendiendo la comunicación, al vínculo como una comunicación, y demás. Y ese sería el trabajo hacia adentro. Entonces, lo primero es el trabajo hacia adentro de los equipos de extensión, con el proceso o estos procesos que se arrancan de transformación o de intervención o de abordaje de problemáticas, una hacia adentro. Y después una hacia afuera de cómo eso puede ser comunicado y puede ser pensado para transformar otros actores, para transformar a otros estudiantes, docentes, no docentes, a otros de nuestras universidades, digamos, ¿no? Como esa diferencia y esa doble función, digamos, que no es comunicación solo meramente de lo que es la difusión, sino la comunicación como generando identidad hacia adentro y hacia afuera de los equipos, generando diálogos y demás. Me parece como muy interesante eso que vos planteás de cómo pensaron la coordinación de comunicación dentro del rectorado, ¿no? Y me parece que para los equipos de extensión eso puede funcionar, y creo que muchos lo hacen, de hecho, ¿no? Como una doble vía. Bien. ¿Hay alguien? Hay una pregunta por chat, Gonzalo. Sí, estoy viendo. ¿Cómo trabajar la comunicación de los proyectos que se desarrollaban en el territorio? Bueno, eso saben más los chicos de extensión. Creo uno de los elementos, estoy abierto, ¿no? Sí. Sí. Uno de los elementos claves, me parece, a lo mejor tiene que ver con eso. La comunicación de los trabajos en territorio lo hace extensión, no la hace comunicación. Es probable que nosotros articulemos formas y modos de llevarlo a la esfera pública, pero básicamente el trabajo en extensión, el trabajo en territorio, quien comunica es el área de extensión, no es comunicación de la universidad, porque ahí sí sería una visión un poco más piramidal o nos deberíamos separar del proceso. El proceso de comunicación más importante que tiene la universidad, para mí, desde la perspectiva de extensión universitaria, es el proyecto de extensión que está trabajando en territorio. Eso es la mejor expresión que puede tener la universidad en su vínculo con el territorio. Después habrá herramientas que definamos. Bueno, en redes sociales elegimos contar estas experiencias de tal modo, pero las elegimos contar en el modo que la lleva adelante, que está en territorio, digamos, y más en este contexto, digamos, en este contexto. ¿Cómo contar nuestra relación con los adultos mayores? La verdad que no tenemos idea, nunca sabíamos. Definimos
sostener un programa de adultos mayores de extensión desde la virtualidad y a partir de esa experiencia que definimos política institucionalmente, que es una definición que tomó el área de extensión, no el área de comunicación, empezamos a analizar qué valor tiene esto en un contexto de pandemia, sostener un programa virtual para nuestros adultos mayores, que son la población de riesgo más importante. Por eso digo, me parece que el paso más importante que como área de comunicación dimos es el fomentar una dinámica de trabajo colaborativa con las áreas de comunicación de las propias áreas de gestión. Claro, clarísimo. Sí, yo estoy tratando de ver las preguntas. También estoy tratando. Complicado. A ver acá. Sí, hay Yo no como logro un ver. comentario sobre la demanda en las plataformas digitales y cómo dimensionar el verdadero alcance, pregunta Natalia Arriola o hace un comentario. Entendemos que sí, Natalia, y bueno, la idea es trabajarlo eso en el tercer encuentro de este taller, un poco de cómo dimensionar y cómo trabajar con con las redes sociales, digamos, y con toda la demanda de las plataformas digitales, que también es algo que en la función extensión hoy está en tensión, ¿no? Por esto de la salida a territorio, o sea, como parte de una de las funciones de extensión, de estar en territorio, de estar en los lugares y demás, hay toda una tensión con respecto a eso y hay como mucha más demanda de las plataformas digitales para trabajar con esto, entendiendo que también el tema de las plataformas digitales no es accesible a todos, ¿no? Y bueno, no. Es algo que venimos trabajando. Específicamente con lo que vos decías, Natalia, es algo que vamos a trabajar en los próximos encuentros, el tema de las plataformas digitales y las redes sociales, que es algo que de mucha demanda, es algo que desde comunicación del área de extensión se viene trabajando a su vez también sobre reportes, esto es, bueno, ¿cuál es el impacto verdadero? Porque también hay mucho de necesidad de estar en redes, pero después, como no sabemos si hay un impacto verdadero o cuál es el impacto de eso, de las redes sociales. Y eso es un poco la idea de trabajar en los próximos encuentros. Sí, en relación a eso, solo agregar una experiencia. Nosotros teníamos como universidad una planificación de trabajo en redes sociales que obviamente la cambiamos totalmente. Teníamos una planificación que incluso hasta sobre alguna noticia propia de la universidad, la pensábamos en un proceso, bueno, lanzamos un programa, listo, este programa lo lanzamos en una conferencia de prensa de la mañana, que la tomen los medios tradicionales, a la tarde generamos algunas notas también con el funcionario, con el responsable del área, y bueno, y luego concluíamos con el trabajo en redes sociales. Y la verdad que al pasar de un día para el otro a un consumo digital casi el 100% de los ciudadanos en los primeros 2 meses de la pandemia, estuvimos todo el tiempo conectados a las plataformas y casi sin presencialidad en ningún lado. La verdad que también definimos, no, empezar a comunicar en los momentos de mayor demanda de esas plataformas, en los momentos de mayor interés, de mayor atención, y también empezar a segmentar para no cansar, digamos, no podemos comunicar todo el tiempo, sino empezar a analizar qué tipo de producción universitaria tiene que llegar a qué público, con qué objetivo, trabajar en esa segmentación que antes como una institución tan grande no la trabajábamos realmente, y empezamos bueno, probablemente ha habido 2 o 3 acciones muy importantes, por ejemplo, la Universidad de Rosario definió la producción de alcohol en gel, que es una política de desarrollo de vinculación tecnológica, de extensión universitaria, ese alcohol en gel, y incluso porque acá también tuvimos problemas con el dengue, la producción de repelente,
La verdad que en otro proceso del país lo hubiésemos comunicado con una conferencia de prensa. Y la verdad que acá le sacamos 4 fotos a los frasquitos y salimos a comunicarlo en redes, pero lo que no dejamos de tener nunca es el vínculo con la institución intermedia en territorio que necesita el alcohol en gel que produce la universidad pública o el repelente que produce la universidad pública. Entonces, en la forma de contarlo cambiamos absolutamente. Lo que no cambiamos para nada fue en que esa demanda ciudadana, esa capacidad de producción y científica, si se quiere, de la universidad, esté al servicio de esa demanda. Esto tiene que ver con acciones de gestión y acciones de comunicación, no necesariamente con la cuestión de las plataformas como herramienta de trabajo. Todavía queda pendiente, para mí, las plataformas como herramienta de participación incluso, porque nosotros somos una institución, los universitarios, eminentemente participativa, con mucha presencialidad, y la verdad que manejar humores sociales de nuestra comunidad a través de redes sociales también es bastante complejo, con lo cual espero que esto no se extienda, pero aún si se extiende deberíamos reflexionar a ver qué mecanismos de participación real de ciudadanos universitarios podemos generar a través de estas plataformas. Totalmente. Sí. Hola, buenas tardes. Si tardes. puedo aportar a lo mejor algo más desde la práctica, soy Damián y formo parte del equipo de comunicación del área. Y sumando a lo que decía tanto Andrés como Gonzalo en los desafíos que se plantearon en la pandemia, en este contexto, desde el área se generaron vínculos con los proyectos, se pensó en una encuesta, en un formulario de Google para poder responder y conocer cuáles eran los equipos que estaban trabajando, cuáles eran los equipos que presentaban alguna dificultad. Y bueno, también nos pareció interesante poder contar de aquellos equipos que hacían el sacrificio de la virtualidad y que podían hacerlo porque tenían, sus participantes contaban con las herramientas tecnológicas o porque los espacios en donde trabajan eran, no sé, escuelas o algunas organizaciones en donde tenían un poco más aceitado esto de la virtualidad o también estaban juntos en el desafío de cómo seguir trabajando. Y un poco en ese proceso aprovechamos todos los canales que tiene el área. Nosotros contamos con un micro en Radio Universidad, bueno, todas las redes sociales, la página web de universidad, y de alguna manera intentábamos visibilizar ese trabajo, muchas veces en boca de quienes participan. Tengo presente alguno de los proyectos que era de relación con estudiantes, con alumnos y alumnas pequeñas de primaria, en donde habían hecho un envío de material por WhatsApp, habían pensado el uso de algunas aplicaciones web que generaban que ese contenido, digamos, más educativo se haga de una manera lúdica y los chicos puedan interactuar con eso. Y bueno, a partir de esa relación que los equipos tenían con las maestras, maestros, con las escuelas, con las organizaciones sociales, poder trasladar en voz de los nenes, de los papás, de las familias, cómo cómo habían trabajado el tema, cómo les había resultado la experiencia. Y un poco fuimos tomando eso de todos aquellos proyectos que respondieron a esta encuesta y que nos fueron contando en qué trabajaban. El equipo está a disposición, así que fue como una instancia muy importante poder tener ese contacto. Y a partir de ahí es que pensamos la necesidad de estos encuentros, ¿sí? Entonces, introducir a lo que son los modelos de comunicación. Ahí, bueno, Lucho hablaba de también la participación de quienes están dentro de cada equipo y que, bueno, no solamente es difusión. Bueno, Lucho va a ser el que siga en el segundo encuentro, la persona que va a charlar con nosotros y a compartirnos su experiencia en el segundo encuentro. Y en el tercero, la idea es que podamos desarrollar un poco más
todas las herramientas tecnológicas que hoy están presentes, aplicaciones, redes sociales, bueno, y toda esa cuestión en donde podamos de alguna manera contar desde nuestra experiencia, que no quiere decir que sea, digamos, que sepamos todo, sino que también se va a dar en este ámbito así de intercambio, digamos, a partir de esta experiencia, poder entre todos construir la comunicación que necesitamos para contar cuál es el trabajo que cada uno desarrolla. Bien. Ahí hay varios como comentarios. Bueno, coincido con lo que planteaba en el chat Lucho, o sea, de pensar la comunicación no como una cuestión solamente difusionista, y de hecho los 3 encuentros están pensados así, esto para poner en contexto a todos y a todas los que están hoy. Pensamos la comunicación como algo más trascendente en relación a lo que es extensión, a lo que es vinculación y a lo que es vinculación como vínculo, ¿no? Del poder trabajar con otro. Acá, antes de llegar a Mariela Edelstein de Córdoba, acá hay una pregunta que habla de qué estrategias sugieren para la articulación de las secretarías de cada facultad con equipos de los diferentes proyectos. Entiendo que hay articulaciones. Nosotros, como área de extensión centralizada de rectorado, proponemos acompañarlos en esta vinculación con el área de extensión de la unidad académica de, por ejemplo, Juan Palumbo, que lo plantea, digamos. Cada una de las secretarias y secretarios y sus áreas en cada una de las unidades académicas están a disposición para ese trabajo, para articular. Lo primero es ponerse en contacto con la Secretaría de la Unidad Académica. En general nosotros trabajamos a la par de la Secretaría de la Unidad Académica y trabajamos en conjunto las demandas que surjan o las necesidades de los proyectos, de los equipos de extensión. A eso nosotros le llamamos conceptualmente acompañamiento, que tiene que ver con poder acompañar cada uno de estos proyectos. Y después, bueno, ahí Gonzalo le preguntaba a Mariela si podía contar la experiencia del canal YouTube de la Universidad Provincial de Córdoba. ¿Puede ser? Mariela, ¿estás? Sí, hola, ¿me ven? ¿Cómo están? Tanto tiempo, rosarinos. ¿Cómo le va? Menos mal que estoy lejos, ¿no? Bueno, sí, yo lo comentaba ahí en el chat, en nuestra universidad, que es una universidad pequeña, nueva. Nosotros tenemos el área de comunicación integrada a la Secretaría de Extensión, forma parte. Y es una coordinación, la verdad que, como decía Gonzalo, le voy a decir a los chicos, ellos se quejan de que su nombre es coordinación, pero le voy a decir lo que dijo Gonzalo en esta charla a los compañeros, porque la verdad que es así, son una coordinación y trabajan en equipo con los responsables de comunicación de cada una de las facultades. Nosotros no tenemos canal universitario, tenemos una página web que centraliza, que es un portal de noticias, las redes sociales alineadas o coordinadas con esa página, y teníamos un canal de YouTube inexistente, o sea, no lo usábamos, porque en nuestra universidad no hay facultad de comunicación, y a partir del 20 de marzo nos propusimos desde el área de comunicación potenciar este canal, y hoy tenemos 6.000 personas suscriptas, no sé cómo se dice, suscriptores al canal. Teníamos 0, o sea, no teníamos ninguno. En estos meses se desarrolló todo el trabajo. Lo que nosotros hemos propuesto es cátedras abiertas, muchas cátedras abiertas. Le dijimos a los compañeros docentes, a las compañeras, cuando tengan una cátedra interesante y quieran abrirla ya que están en la virtualidad, nosotros desde comunicación lo abrimos por medio del canal. La clase se transmite en vivo por el canal y queda grabada en el mismo, y funcionó como un medio de comunicación entre docentes impresionante, y además a nosotros nos funcionó mucho como área de comunicación o como coordinación de comunicación para poder estar acompañando los procesos de las facultades. Entonces tenemos una agenda prácticamente completa del canal, ya ocupada por la gente, por los docentes de las facultades, con estas cátedras abiertas. Y por otro lado hicimos
con el programa de voluntariado un montón de videos, que nosotros sí tenemos educación física, hicimos un montón los chicos de videos chiquititos para acompañar a distintos colectivos, distintos grupos de edades, también en el canal de YouTube, y eso se transmite por WhatsApp, se comparte por WhatsApp, lo cual facilita también a las personas que no tienen buena conectividad. La verdad es que la experiencia fue, digo, hay mucho para contar, pero está siendo ahora vamos a hacer un congreso en el canal de YouTube. Entonces me parece que nos fuimos como creciendo como área, como grupo, además que nos han llamado para hacer el streaming de la fiesta del Día del Niño de la provincia de Córdoba y ahora la fiesta del Día del Estudiante, con nada, o sea, somos poquitos, somos 5, pero la verdad que el área se puso como mucho la camiseta en esta pandemia y está realmente funcionando como una coordinación, así que voy a potenciar tus palabras, Gonzalo. Gracias. Gracias, Benja. Gracias, Mariela. Benja es un salvador mío. Bien. No sé si hay algún otro comentario que queramos hacer, alguna reflexión en relación a lo que venimos escuchando, tanto de Leandro como de Gonzalo. Yo soy de tratar de que los encuentros no se extiendan mucho tiempo porque es complejo después seguirlo en la virtualidad, o por lo menos es lo que me pasa a mí. O sea, esto de la atención, yo soy licenciado en comunicación y el tema de la cuánto tiempo alguien puede prestar atención a un medio digital, a una pantalla, al sonido y demás. Y bueno, en ese momento nos decían 3 minutos. Imagínense estar 1 hora y media frente a un celular o a una computadora. ¿Sigo conectado? Sí, Andrés, estás ahí. Sí. Nos está quedando una sola pregunta o inquietud, que es la de Puca Molina sobre los espacios de radio en salud, Andrés. Bien. Fíjate que ahí nos dice el reconocimiento para la UNR, que es precursora en el trabajo desde la radio comunitaria. Como una herramienta para la inclusión de usuarios y usuarias del servicio de salud mental. ¿Pueden comentar sobre esta experiencia? Bien, eso es una experiencia que nace en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, de la cual yo soy docente, y que trabaja la comunicación y la salud mental en dispositivos de salud con usuarios y usuarias de los servicios de salud, tanto municipales, provinciales y nacionales, y aborda y trabaja en talleres el tema de la comunicación, que en algunos casos terminan produciéndose programas de radio en relación a las problemáticas que cada uno de los usuarios trabaja de manera comunitaria en esos espacios. Hay docentes, estudiantes, y bueno, se trabaja en relación con radios comunitarias, que es algo que hoy no abordamos, el tema de los medios comunitarios, que son otra forma y otros canales de trabajo, y que por ahí los medios comunitarios tienen una experiencia de lo que es construir comunicación más allá de lo que es la difusión, porque un medio comunitario está inserto en un barrio, en un territorio, y a partir de las demandas y necesidades de ese barrio, de ese territorio, piensa la comunicación, no ya como una cuestión de difusión solamente, sino de trabajo hacia el interior de esos espacios. Bueno, algo interesante que podemos seguir. Leandro. Sí, cortita, pero una última reflexión. Escuché atentamente lo que iban planteando y lo que decías al final. Nosotros, recupero de vuelta la experiencia de la Universidad de La Plata. Nosotros también tenemos la Prosecretaría de Medios vinculada al área de extensión, a la Secretaría de Extensión, y construimos un esquema de medios, radio y un canal que tuvimos a partir de una gestión y una predisposición del cable local de transmitir la señal por cable de la región, y además como en nuestra articulación territorial veíamos que muchos decodificadores de la anterior TDA seguían vigentes en los barrios, mantuvimos con señal propia la transmisión por TDA. Una reflexión muy puntual con respecto a lo que venían diciendo. Yo suscribo
a mucho de lo que se dijo en clave de la comunicación institucional. Pero esto que decías vos al final de la comunicación comunitaria, nosotros tenemos en la Facultad de Comunicación de La Plata una tecnicatura que se llama Tecnicatura en Comunicación Popular, que implica una articulación muy fuerte con los territorios y con las organizaciones populares que trabajan en los territorios, sobre todo en los territorios más vulnerables de la región de La Plata. Nada, me parece que hay que darle una vuelta de rosca a esta relación entre la comunicación y la extensión, y que muchas veces nosotros pensamos, cuando vemos la construcción comunicacional más hegemónica, digamos, en términos de los medios, sobre todo de los medios privados, de los medios, sobre todo la televisión, que es el medio más potente, que convive con la radio y con lo digital, y eso en tensión con la posibilidad que nos brinda la tecnología o el soporte tecnológico. Pensemos que hace, no sé, 5 o 10 años no estaba la posibilidad de registrar con un teléfono cualquier situación de la vida cotidiana, que hoy sí existe, digamos, y eso también muchas veces es una herramienta en términos de construir comunicación de abajo hacia arriba que es importante aprovechar. Nada, que muchas veces en los medios hegemónicos, en función de intereses más privados, de intereses políticos, de intereses corporativos, no quiero caer en un discurso hecho, digamos, pero muchas veces hay sobre muchos sectores de nuestra sociedad y sobre situaciones concretas que nos tocan vivir en la vida cotidiana, procesos de estigmatización, hay una agenda impuesta, y que me parece que los medios universitarios, los medios públicos universitarios, y esto que estamos discutiendo acá hoy, también brindan una otra posibilidad de comunicar en otro sentido. Yo hablaba de dar visibilidad a eso que no se ve, que cuando uno primero visibiliza es más fácil transformar, después lo que uno le interesa transformar, o lo que uno pelea para transformar. Esto que estamos hablando acá, la posibilidad del sistema de medios públicos universitarios, también nos da esa posibilidad, y que tenemos que, nada, me parece que es digna de ser trabajada, militada, construida, en clave de los valores que discutimos en esta charla, de mayor democratización, de visibilidad de aquellos que no tienen voz, o aquellas que no tienen voz, y de aquellos temas de agenda que muchas veces son incómodos para discutir públicamente, digamos, de esas minorías que muchas veces nos cuesta incorporar en nuestra agenda, digo, lo digo en modo autocrítico también sobre uno mismo. Nada de eso. Después, bueno, ya aprovecho la intervención para despedirme, les agradezco de verdad y de corazón la posibilidad de haber conversado y escuchado sobre las experiencias que están trabajando en la universidad, y de vuelta gracias por la posibilidad de participar de esta conversación. Dale, Gonza, activate. Sí, hola. Última. Una reflexión sumada a lo que decía Leandro y recién Andrés, que en realidad creo que en el caso de la Universidad de Rosario es una deuda. Nosotros, y esto tiene que ver con la disociación de las áreas, ¿no? La Universidad Nacional de Rosario tiene a través de la Secretaría de Extensión, del área de extensión, un vínculo y un trabajo en radios comunitarias. Pero la radio universidad no tiene un vínculo desarrollado, sostenido a través del tiempo con esas mismas radios comunitarias. Entonces, digamos, lo que me llevo de estas últimas reflexiones es tarea. A ver, cómo desde las radios, porque fueron pensadas de otro modo, fueron pensadas como un medio de comunicación que tenga la voz universitaria, pero no como un nexo integrador de una comunicación alternativa a la agenda tradicional. Entonces me parece que una de las tareas que nos tenemos que llevar, por lo menos desde mi área me parece interesante llevármela hoy, eso de cómo articular conocimiento, producción de contenidos, incluso desde las radios comunitarias, y cómo sostener desde la radio universidad también a esas radios comunitarias, ¿no? Empezar a integrarlas por lo pronto. Sí, totalmente de acuerdo. De todas formas, hay experiencias en Radio Universidad, a lo mejor no son sostenidas en el tiempo, que sería eso pero hay muy lindas experiencias y muy buen trabajo. Santiago de Armas, no sé si querés decir algo para el cierre, pero yo.
No, simplemente reiterar un poco el agradecimiento. La verdad que muy, muy productivo el encuentro. Lucho lo decía recién en el chat, dice de guardar algunas cuestiones para la semana que viene. Yo creo que bueno, el ciclo en sí va a ser algo sobre todo muy necesario para los tiempos que corren. Agradecerle nuevamente a Leandro, agradecerle a Gonza bueno, por la predisposición, por estar y por acompañar. Y bueno, y la verdad que un gusto encontrar a tantos amigos y amigas de toda la Argentina, porque si hay algo que tiene la extensión es esto de poder generar vínculos y por sobre todas las cosas sostener esos vínculos ahora a través de la virtualidad. En algún momento supimos hacerlo mediante encuentros a lo largo de todo el país, así que bueno, agradecerles, aprovechar para mandarle un saludo grande a cada uno y a cada una de las que se conectaron, y bueno, invitarlos e invitarlas a que el miércoles que viene poder seguir compartiendo y poder seguir aprendiendo todos un poco acerca de esta cuestión de la comunicación y la extensión. Gracias. Gracias, Santiago. Les recuerdo que va a ser el próximo miércoles, va a estar Mariana Soledad Castro y Luis Barrera. Mariana es profesora de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y Luis Barrera es secretario del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Nos vamos a encontrar para seguir trabajando. Como último, recordar que estos encuentros no tienen que ver con solo la comunicación como algo difusionista, sino pensar herramientas de trabajo de cara hacia adentro de nuestros equipos y hacia adentro de las gestiones, de los espacios donde trabajamos la extensión. Agradecerles a todos la participación, la buena voluntad por esto de los cortes, de que no se me escuchó nada al principio, etcétera, etcétera. Gracias, Leandro, gracias, Gonzalo, gracias al equipo de comunicación del área de extensión también, a Pilar, que es nuestra directora de Relaciones Institucionales y Comunicación del área, y a todo el equipo. Gracias a todos y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Chao, hasta la próxima.